Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura del libro perdido de Enki. En la última parte veíamos, ¿no?, que después que bajan las aguas, Enlil con vida le manda un mensaje. Enlil, que está en una nave circundando el planeta, le manda un mensaje a la nave donde está Enki, que también está circundando el planeta, para que desciendan al monte Arakta, ahí en los picos Ararat, entre Armenia y Turquía actual, que es la parte más alta de toda esa región, donde más rápido se va a secar el agua, donde ya había llegado Ninagal y Shusudra, el Noé de la Biblia, habían llegado a ese lugar y habían encallado el arca allá, en unas piedras. Eso no lo sabe Enlil, lo sabe sí Enki. Entonces Enlil, como comandante en jefe, le manda el mensaje a Enki de nave a nave, que están circundando el planeta, le dice: vamos a bajar en un torbellino, los dos juntos. Un torbellino, como le dije, es una nave pequeña que se ensambla dentro de la misma nave grande. Entonces bajan en esa pequeña nave, que es para andar en la superficie de la Tierra, desplazarse en el espacio, dentro del planeta, y lo lleva a ese lugar. Vamos a bajar tú y yo, para inspeccionar y ver qué es lo que se hace. Ya pasó todo. Los terrestres fueron eliminados. Se acabó el problema para Enlil, como él pensaba. Entonces Enki desde la otra nave le responde alegremente: sí, vamos. Y vean lo que pasa después. Dice: Enlil y Enki descendieron en torbellinos, aquella pequeña nave, sobre el pico Arakta. Los dos hermanos se sonrieron al encontrarse, con alegría estrecharon los brazos. Después Enlil quedó desconcertado con el olor del fuego y de la carne asada. Shusudra estaba cocinando la carne de oveja en el altar de fuego que preparó. Un fogón grande, ¿no?, hecho con piedras. Ahí estaba asando el cordero, lo preparó y lo sazonó y lo estaba asando ahí, como agradecimiento al señor Enki que lo salvó. Y entonces Enlil siente el olor de la carne asada. Después Enlil quedó desconcertado con el olor del fuego y de la carne asada. ¿Qué es eso?, pregunta Enlil. Le gritó a su hermano Enki. Ya se imaginó otra desgracia hizo Enki en contra de lo que yo ordeno. Y él estaba seguro de eso, porque ya tanto tiempo Enki haciendo eso, que él sabía alguna desgracia, alguna armadilla o desobediencia cometió Enki de nuevo. ¿Qué es eso?, le gritó a su hermano. Se dirige a él inmediatamente, porque se da cuenta que alguna cosa tú hiciste. O sea, hay gente que está cocinando carne, estoy oliendo. ¿Qué es eso?, le gritó a su hermano Enlil. ¿Es que ha sobrevivido alguien al diluvio? Vamos a ver, le dice Enki mansamente, como que no sabe nada, ¿no? En sus torbellinos, subieron otra vez en la pequeña nave, en sus torbellinos fueron volando hasta el otro pico de Arakta. Yo dije que descendieron los dos en un mismo torbellino. Dice que me equivoqué. Cada uno pegó un torbellino en esta nave pequeña ensamblada dentro de su nave, y Enki baja en su torbellino desde su nave, y Enlil baja en su torbellino desde su nave, que está en el espacio circundando el planeta. Es lo correcto, ¿no? Por eso dice aquí, desde sus torbellinos, dice, entonces plural. En sus torbellinos fueron volando hasta el otro pico de Arakta, porque son dos picos gemelos, el monte Arakta entre Turquía y Armenia. Son dos, ustedes lo pueden buscar en internet. El monte Arakta, son dos picos gemelos, uno a una distancia de otro. Entonces se sintió el olor de uno a otro pico. Enlil y Enki descienden en un pico, y en el otro pico está la barca, y Noé y su gente, Shusudra, asando la carne. Y el olor le llega a Enlil en el otro pico, donde está con Enki, ya descendido de la pequeña nave Torbellino. Entonces se montan en la nave y van al otro pico a ver qué es lo que está produciendo
esa carne asada. Y ya Enlil sabe, se salvaron algunos entonces. Dice, en sus torbellinos fueron volando hasta el otro pico de Aracta. Vieron la embarcación de Siusudra. Aterrizaron junto al altar, junto al fogón grande de piedras, donde se estaba asando la carne. Cuando Enlil vio a los supervivientes y a Ninagal, el hijo de Enki, entre ellos, confirmó lo que pensaba. Fuiste tú, Enki, que hiciste. Mira dónde está tu hijo aquí, Ninagal, que sabe guiar barcos. Enlil sabía eso. Cuando Enlil vio a los supervivientes y a Ninagal entre ellos, su furia no tuvo límites. Todo terrestre tenía que perecer, le gritó a Enki, enfurecido. Se abalanzó sobre Enki iracundo, le estaba ahorcando. Desgraciado, de nuevo lo viste, la hiciste, desobedeciste mis órdenes. Estaba dispuesto a matar a su hermano Enki, con la furia que tenía Enlil, con las manos desnudas, ahorcándolo. Y entonces Enki, en la desesperación, le grita a Enlil, él no es un simple mortal, señalándole, diciéndole sobre Ninagal, su hijo, y sobre Siusudra. Él no es un simple mortal, es mi hijo. ¿Ve? Enki, que se mezcla con el terrestre y tiene hijos para aquí y para allá, y Enlil no sabe que esos son hijos de Enki, los dos, Siusudra. Él no es un simple mortal, es mi hijo, le grita Enki a Enlil. Lo tenía agarrado por el pescuezo, por el cuello. Gritó Enki señalando a Siusudra. Él no es un simple mortal, o sea, no es un simple terrestre, es mi hijo. Por un momento Enlil dudó. ¿Qué tú estás diciendo? ¿Rompiste tu juramento de no avisarle al terrestre? Le gritó Enlil a Enki. ¿Tú rompiste el juramento que hiciste de no avisarle al terrestre? ¿Es un hijo tuyo terrestre? Y entonces, fíjense cómo se le sale como la serpiente Enki a Enlil. Le hablé a una pared de juncos, no a él. Eso da risa, ¿no? Es dramático el momento. Le hablé a una pared de juncos, no a Siusudra, dijo Enki. Después le relató a Enlil la visión sueño que tuvo con ese personaje extraño que dijo que vino de Nibiru a traer un mensaje con el sello de Anu y el consejo de Nibiru. Dice, después entonces que Enlil se refrena porque es el hijo de Enki. No va a matar a su propio hijo. Después entonces que Enlil se calma, cuando Enki le dije que Siusudra no es un simple terrestre, él es mi hijo. Se le baja un poco la ira y Enki le aclara, y le habla sobre la visión que tuvo de Galsu, la visión sueño sobre Galsu. Le hablé a una pared de juncos, no a Siusudra, dijo Enki. Después le relató a Enlil la visión sueño que tuvo con Galsu, de que el terrestre va a heredar el planeta, de que la humanidad se va a salvar porque eso es lo que destinó el creador de todo, en el quien los Anunnakis acreditan. Entonces, en esa confusión que hay ahí, Enlil queriendo ahorcar a Enki, y Enki explicándole que ese es su hijo, Siusudra es su hijo, y contándole la visión sueño que tuvo. Entonces, en ese momento, Ninagal, recuérdense que estaba ahí también, que descendió del sumergible, que Enlil lo ve, por eso confirma que algo hizo Enki, porque el hijo de Ninagal está ahí con Siusudra. Ninagal que ve el problema y la posible desenlace violento, porque Enlil está ya irritado, lo agarró por el cuello para matar Entonces Ninagal inmediatamente se comunica
medio de comunicación de ellos, tecnología, algún instrumento tenía Ninagal que se comunica con las naves que están alrededor del planeta y le avisa a los otros, a los hijos de Enlil y a los otros que están allá, en Nigmar, y a los otros que están. Y le dice, bajen, que aquí la cosa está fea. Este hombre está sin control, Enlil. Para entonces, alertados por Ninagal, también habían bajado Ninurta y Nigma en sus torbellinos, en aquellas naves pequeñas. Cuando escucharon el relato de los acontecimientos, Ninurta y Nigma no se encolerizaron por el relato, en que les habla de la visión sueño que tuvo con Galso y lo que él le decía. Entonces, ellos escuchan y no reaccionan igual que Enlil, con furia. Cuando escucharon el relato de los acontecimientos, Ninurta y Nigma, Ninurta que es el hijo de Enlil, nacido en Nibiru, Ninurta y Nigma no se encolerizaron por el relato y dijeron, debe ser la voluntad del Creador de todo, que sobreviva la humanidad. Así le dijo Ninurta a su padre Enlil, cálmate. Según lo que está diciendo Enki, por esa visión de Galsu, que parece que está hablando en nombre del Creador de todo. Entonces, ellos concluyeron, ¿no? Entonces, este es el destino que el Creador de todo designó. Tú no puedes ir en contra de eso, Enlil. Debe ser la voluntad del Creador de todo que sobreviva la humanidad. Así le dijo Ninurta a su padre Enlil. Nigma tocó su collar de cristales que le había regalado su padre Anu y juró, juro que nunca se repetirá la aniquilación de la humanidad. Recuérdense que ella aceptó el juramento con miedo y llorando, que iba a ser destruida la creación que ella misma ayudó a crear, la humanidad. Entonces cuando ella ve la situación aquí, ahí se envalentona y dice, yo juro que nunca más la humanidad va a ser destruida. No importa que tú mandes decreto, Enlil, no va a ser destruida. Juro que nunca se repetirá la aniquilación de la humanidad. En la Biblia aparece como que Dios que dice que nunca más va a enviar otro diluvio, ¿ves? Todo lo sacan de contexto. Es Nigma que dice, nunca más será destruida la humanidad por una calamidad así. Hablándole, Enlil tomó de la mano a Ziusudra, pues el tipo se calma. Ablandándose, dice Enki, que es el que hace la historia, ablandándose, se le fue la ira, la rabia, porque está todo el mundo, hasta su propio hijo, están a favor de lo que Enki hizo. Entonces él dice, bueno, soy yo el que estoy equivocado entonces, porque si este es el destino, el creador de todo, ¿quién soy yo para ir en contra de eso? El mismo que había dicho a Enki que estaba tomando el lugar del creador de todo, creando terrestres. Él no puede ir en contra de eso, porque es algo superior en que ellos creen. Entonces, si esa es la voluntad del Creador que sobreviva, entonces ¿cómo yo voy en contra? Ahí se ablanda y cambia radicalmente de actitud con relación a la extinción o no de los terrestres. Ablandándose, Enlil tomó de las manos a Ziusudra y a Ensara, su esposa, y los bendijo así. ¿Ves? En el Génesis capítulo 8, versículo 21, capítulo 9, verso 1 y 7 aparece exactamente eso, que Dios los bendijo y le dijo, propáguense y llenen la tierra. Es Enlil, arrepentido de su actitud negativa contra el terrestre. Ablandándose, Enlil tomó de las manos a Ziusudra y a Ensara, su esposa, y los bendijo así. Fructifiquen y multiplíquense y pueblen la tierra de nuevo. Y así terminaron los tiempos de antaño. Y se le atribuye que a un dios que dijo eso. Es Enlil, que cambia de actitud radicalmente. Multiplíquense y llenen la tierra de nuevo. Y los lleva a vivir a Ziusudra y a Ensara a su casa ya en los montes del Líbano, su residencia que estaba por ahí. Y les da para que beban en una fuente de agua, donde hay una planta de Nibiru en el fondo, que los mantiene jóvenes por miles de años. Por eso miles de años después, como ya les dije en una lectura, Gilgamesh va a ese lugar
y encuentra a Ziusudra y su esposa que están vivos todavía, pero están ahí, no salen de ahí. Para los terrestres ya esa gente murieron hace miles de años y están vivos allá. Como dice de Enoch en la Biblia, no. Y no murió porque el Dios se lo llevó. O sea, ellos se iban a vivir con los Anunnaki y no salían más de allá. El terrestre no lo veía más. Entonces los tiene ahí y por eso Gilgamesh encuentra a Ziusudra y Ziusudra le da el secreto, ¿no? Nosotros estamos vivos todavía porque esa agua tiene una planta de Nibiru y afecta nuestro ciclo de vida y nos hace vivir muchísimos años. Después del diluvio, con ese hecho en que Enlil cambia radicalmente de intención contra los terrestres, ahí terminan los tiempos de antaño, ¿no? Desde que Enki llegó al planeta con sus 50 Anunnaki, comenzó a construir ahí, en Eridu y en esa zona pantanosa del sur de Irak, hasta miles de años después, ¿no? Que llegue el diluvio, esa es una etapa, un tiempo, una era, un sol. Ahí termina esa época con el diluvio, ¿eh? Ahí terminan los tiempos de antaño. Y sigue diciendo entonces Zecharia Sitchin, ahora viene el relato de cómo se estableció la supervivencia en la tierra y de cómo se encontró una nueva fuente de oro. Recuérdense que las minas en África habían sido cerradas antes del diluvio. Entonces no hay lugar para sacar oro y enviarlo a Nibiru para seguir cerrando el agujero en la atmósfera. ¿De dónde se va a sacar el oro? Entonces, fíjense, una cosa negativa trae una positiva. Por eso decíamos que el creador de todo actúa, inclusive con las cosas negativas que lo que estamos aquí hacemos. Su plan se va realizando, sea como sea. Para nosotros parece contradictorio, miles de muertos, y el plan de él se sigue realizando. Sí, se sigue realizando. Fíjense. Llegó el diluvio y arrasó con las minas de oro, que se sirven para salvar al planeta Nibiru. El oro que se envía de aquí a allá. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Llega el diluvio, arrasa media la humanidad casi toda, pero produce algo positivo. Van a ver ahora, ¿ven? Viene ahora el relato de cómo se restableció la supervivencia en la Tierra y de cómo se encontró una nueva fuente de oro, así como a otros terrestres más allá de los océanos, aquí en América, los que se fueron a las montañas y los Andes altos y se salvaron. Después del encuentro en los picos de Aracta, las aguas del diluvio siguieron retirándose. O sea, han pasado ya muchos años y el agua va bajando, pero queda lodo. Por eso es que los científicos han descubierto que las primeras plantaciones de cereales fueron hechas en las montañas por ahí, por el Líbano. Porque todos los valles estaban cubiertos de lodo, no había manera de plantar. Todo concuerda con lo que está escrito en las tablillas acá en estos libros. Las primeras plantaciones de cereales se hicieron en las montañas allá, era la parte más seca. Y Ninurta le enseña al terrestre a hacer esas escaleras en las montañas para plantar. Ese es el sistema que él crea, para evitar los valles que estaban inundados, las llamadas terrazas en las montañas, que se siguen usando en todo el planeta, tanto en los Andes como en Asia, por aquí, por allá, en África. Todo cae exactamente con lo que dicen las tablillas, que no mienten, es historia. Después del encuentro en los montes de Aracta, las aguas del diluvio siguieron retirándose. ¿Cuánto tiempo pasó después de ese encuentro? No nos dice, pero hay que calcular años. Y se mostró poco a poco la faz de la tierra desde debajo de las aguas. O sea, la superficie comenzó a aparecer de nuevo. Las tierras montañosas salieron ilesas en su mayor parte. No las inundó la ola grande. Pero los valles quedaron enterrados de lodo y cieno, y basura, de hierbas y cosas y árboles, cieno. Por eso ya les decía que los científicos ya descubrieron que las primeras plantaciones de cereales para ellos alimentarse con el pan y la harina y todo, fue en esos cerros por allá del Aracta. Porque era la parte más alta que se había secado primero. Las tierras montañosas salieron ilesas en su mayor parte,
pero los valles quedaron enterrados de lodo lleno y cieno. Desde los barcos celestiales, en las naves que estaban circundando el planeta, desde los barcos celestiales y desde los torbellinos, las naves pequeñas que se ensamblan dentro de esas naves grandes, los Anunnaki inspeccionaron los paisajes. Todo lo que había existido en los tiempos de antaño, en el Edín y en el Asu, en África y ahí en Mesopotamia, estaba todo enterrado bajo el barro. Eridú, Nibruki, Shurubak, Sipar, todas esas ciudades ahí en Mesopotamia, en el valle del Edín, habían desaparecido, se habían desvanecido por completo, todo quedó debajo del agua, hasta el día de hoy. Pero en las montañas de los cedros, por el Líbano, hacia Turquía, por ahí, el monte Arakta, toda esa región, pero en las montañas de los cedros, la gran plataforma de piedra relucía bajo la luz del sol, soportó el diluvio, esa plataforma que tiene unas piedras talladas por ellos mismos los Anunnaki, con toneladas de peso, que hacen la plataforma sobre la cual descienden las naves. Se salvó. ¿Ven la construcción con la tecnología Anunnaki? Se salvó del diluvio esa plataforma. Como el enladrillado que se construyó allá también, en los Andes, Chile, por ahí. Otra plataforma de piedras con toneladas de peso, allanadas en una planicie, en una montaña altísima. Era el otro lugar de aterrizaje que fue Ninurta a formar, allá, a construir. De todas las ciudades inundadas en el valle en Mesopotamia, el lugar de aterrizaje hecho en los tiempos de antaño seguía en pie. La plataforma de aterrizaje en lo que hoy es Baalbek, en el Líbano, los montes eran altos allá. Uno tras otro aterrizaban los torbellinos sobre la plataforma. Entonces encontraron un lugar preparado para descender las naves y los torbellinos. La plataforma estaba intacta. En la esquina de lanzamiento, los gigantescos bloques de piedra se mantenían firmes todavía. Toneladas de peso de esa plataforma. Ahora usted va a Baalbek como un turista y va a ver esos bloques de piedra tallada que pesan toneladas de peso, todavía están ahí. Y les sirven de piso a un templo que construyeron los romanos cuando llegaron e invadieron toda esa región para su dios Zeus. Todavía están esas piedras ahí, de miles de años atrás, antes del diluvio, colocadas ahí en la plataforma de aterrizaje que ellos crearon. Entonces estaba así, lleno de mucha basura, eso sí, por las aguas y árboles quebrados y todo tipo de basura, pero estaban intactas la plataforma, se podía aterrizar en los torbellinos, eso es lo que ellos hacen. Apartando escombros y ramas de árboles, ¿ven? Los primeros en aterrizar hicieron señales a los carros, pueden bajar, ya está todo limpio, y tenemos otra plataforma aquí operable, pueden descender en las naves. Entonces le hicieron señal a los que estaban en las naves allá, circundando el planeta. Uno tras otro llegaron los carros celestiales, bajaron sobre las plataformas. Después se enviaron palabras a Marduk, que estaba ¿con quién? En Marte. Con los Igigi, esos otros Anunnaki, que se habían casado con mujeres y las tenían allá con sus hijos y hijas terrestres, allá en Marte, hasta que pasara el diluvio. Ya le expliqué eso en una lectura pasada, que esos se salvaron porque se fueron a Marte, esos terrestres. Mujeres, hijos, descendientes y nietos que se fueron a Marte hasta que pasara el diluvio, con sus esposos Anunnaki. Entonces le avisan a Marduk, que está en Marte, ya puede descender. Después se enviaron palabras a Marduk en Lagmu, que es Marte, y a Nannar-Sin, que estaba ¿dónde? ¿Recuerdan? El dios Luna, estaba en la Luna dentro de su nave hasta que pasara el diluvio. Pidió para quedarse en la Luna, no para estar dándole vueltas alrededor del planeta. Yo me quiero quedar en la Luna dentro de mi nave y se le concedió eso. Y le avisan a él también que está en la Luna, puede descender ya. Después se enviaron palabras a Marduk en Lagmu o Marte y a Nannar en la Luna. Y ellos también volvieron a la Tierra.
Sobre el lugar de aterrizaje se posaron. Todos descendieron ahí en la plataforma de aterrizaje en los montes del Líbano. Baalbek se llama ese lugar ahora. Terrestres en el espacio viviendo en Marte un tiempo hasta que pasara el diluvio. Eso no nos lo dice nadie, ni la Biblia. Entonces los Anunnaki y los Sijiji, los Anunnaki que vivían en Marte, que se le llamaban los Sijiji, que quiere decir los que vigilan siempre, están vigilando el planeta Tierra, qué pasa aquí, qué hay aquí, pero se llaman los Sijiji, significa los que ven y observan. Son los Anunnaki, ¿no? Entonces los Anunnaki y los Sijiji que se habían reunido junto a Enlil fueron convocados en asamblea. Entonces se reúnen todos los Anunnaki para ver qué se hace, cómo se restablece todo, recomenzar todo de nuevo. Fueron convocados todos en asamblea por Enlil, el comandante en jefe. Hemos sobrevivido al diluvio, dice Enlil, a la asamblea, pero la tierra está devastada. Así les dijo Enlil. Tenemos que evaluar todas las formas de recuperación. Es un comandante que sabe comandar. Tenemos que evaluar todas las formas de recuperación, sea en la tierra o sea donde sea. Lasmu, o Marte, quedó devastado con el paso de Nibiru. Recuérdense que durante el diluvio se veía a Nibiru como una gran estrella que pasa entre Marte y Júpiter. Entonces influenció, le quitó la atmósfera a Marte, la dejó como está hoy, que Marte tenía muchísima agua. En la época que Enki viene de Nibiru y para en Marte para restablecer agua de su nave, ¿no? Tenía lagos inmensos. El paso de Nibiru también afecta a Marte y le quita prácticamente la atmósfera. No totalmente. Y aquí ven cómo lo dice. Lasmu, que es Marte, quedó devastado con el paso de Nibiru. Así lo relató Marduk, que era el comandante en jefe de los que vivían allá en la estación de paso. Y ya se han descubierto las ruinas de construcciones en Marte. La han fotografiado las naves de Estados Unidos y la de los rusos. Lasmu quedó devastado con el paso de Nibiru, así lo relató Marduk en la asamblea de los Anunnaki. Su atmósfera fue absorbida hacia el exterior, se le fue la atmósfera, hacia el espacio. Sus aguas se evaporaron hasta el día de hoy, pura tormenta de polvo en Marte. Es un lugar de tormentas de polvo. Confirma lo que las naves estadounidenses y otras han informado de Marte. Las naves artificiales que están allá en la superficie de Marte confirman lo mismo, pura tormenta de polvo, secó. Dice, la atmósfera de Marte o el Lasmu fue absorbida hacia el exterior, sus aguas se evaporaron. Es un lugar de tormentas de polvo. Por sí misma la luna no puede sostener vida, ¿ves? Informa de la luna. Solo se puede permanecer allí con máscaras de águila. ¿Qué es una máscara de agua? El casco del astronauta que le da el oxígeno también. Por eso Nanar se va allá y vive dentro de su nave, respirando el oxígeno que hay dentro de su nave. Entonces, la atmósfera en la luna es tan flaca, tan débil, que solo usando una máscara de astronauta, un casco de astronauta que ya tiene su propio productor de oxígeno, puede andar en la superficie con esa máscara. Pues eso se le llama el casco del águila. Es la máscara del astronauta. Casco de águila es el lenguaje del terrestre. Entonces, hoy sabemos que es el casco del astronauta. Entonces dice que así dio cuenta Nannar a los demás, porque él fue que se quedó en la luna. Y después añadió palabras de enamorado. Dice, una vez allí uno debe recordar que fue el líder del ejército de Tiamat. Nannar, que sabe la historia porque se la han contado sus padres sobre la época, sobre la creación del sistema solar, qué pasó con la luna, que era el principal satélite de Tiamat, cómo lo afectó Nibiru, le quitó la capacidad que tenía la luna de convertirse en planeta, la dejó seca,
Entonces dice Nanar, estando allá uno recuerda esa historia, ¿no? De cómo la luna iba a ser un planeta y quedó devastada. ¿No? Dice Enki que se sintió como emocionado en Nanar cuando, estando allá viendo esa desolación en la luna, recordó que la luna había sido ya casi un planeta. Así dio cuenta Nanar y después añadió palabras de enamorado. Una vez allí, uno debe recordar que fue la luna el líder del ejército de Tiamat, o sea, el mayor de los satélites de Tiamat. Aquel planeta destruido por los satélites de Nibiru, y Nibiru entró en el sistema, atraído por los grandes planetas, y se colocó en la misma ruta de la órbita de ese planeta Tiamat, que era rico en oro y en agua. Y chocaron los satélites de Nibiru primero con Tiamat y la partió. Y después pasó Nibiru otra vez en otro pase, 3600 años después, pasa en el mismo lugar de la colisión y parte a Tiamat en dos. Y una parte coge otra órbita y se convierte en la Tierra. Y se va desarrollando con su clima y se convierte en un planeta. Por eso cuando en la Biblia se dice que Dios creó el cielo y la tierra, o sea, es el espacio del planeta Tierra y la superficie. Y ese Dios, ¿quién es? El Señor Nibiru, que va por Orión y vuelve y regresa, como dice alguno de los salmos, haciendo su órbita. Eso dice, Dios creó el cielo y la tierra, es Nibiru, que le da forma al planeta Tierra, le transmite su propio ADN a ese pedazo de Tiamat. Por eso es que el Anunnaki, todo lo que se produce en Nibiru se produce aquí también. El Anunnaki es genéticamente, su DNA es compatible con el ser que aquí terrestre, porque tenemos el mismo ADN, el planeta, que nos lo transmitió Nibiru en ese choque que hizo con esa parte de Tiamat, que después se convierte en el planeta Tierra. Y por eso tenemos tanto oro y tanta agua aquí en el planeta, porque esa era la parte de Tiamat, que tenía el oro y el agua. Un planeta riquísimo. Fue el segundo planeta que el Sol creó después de Mercurio. Creó a Tiamat. Entonces sigue diciendo, Nanar narró eso de la luna. No estando allá uno no puede olvidar que lo que fue la luna, o Kingu como se le llamaba cuando era satélite de Tiamat, uno no puede olvidar esa historia de lo que fue este satélite una vez, que fue el principal satélite de Tiamat, Kingu, que tenía una tabla de los destinos colgada, o sea, tenía la posibilidad de convertirse en planeta, se iba convirtiendo en planeta poco a poco. Al pasar Nibiru destruir a Tiamat, afectó a la luna y le quitó la tabla de los destinos, o sea, la capacidad de convertirse en un planeta futuramente, y lo dejó como estaba y desolada. Entonces dice, nadie puede olvidar que este fue Kingu, el principal satélite del ejército de Tiamat. Compañera de la Tierra es, el destino de la Tierra está conectado con ella, ya con la luna. Enlil puso su brazo cariñosamente sobre los hombros de su hijo Nanar, que estaba contando emocionado esa historia de la luna, que reflexionó sobre eso estando allá dentro de su nave. Entonces se emocionó y por eso dice Enki, hablando como si estuviese un enamorado, y Enlil entonces le pone la mano en el hombro y lo consuela y le dice, Enlil puso su brazo cariñosamente sobre los hombros de su hijo Nanar. Estamos preocupados ahora con la supervivencia, Nanar. Deja esa poesía y esas cosas para otro momento. O sea, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿De dónde vamos a sacar los alimentos? Los terrestres que nos van a servir, ayudar a construir nuestras residencias de nuevo. Eso es lo más importante ahora, Nanar. Déjate de estar haciendo poesía de la luna y su historia pasada. Enlil cariñosamente le puso la mano, el brazo sobre los hombros de su hijo Nanar y le dijo, estamos preocupados ahora con la supervivencia. Así suavemente le replicó Enlil a su hijo Nanar, ahora el sustento es nuestra mayor preocupación, ¿qué vamos a comer?
Examinemos la cámara de la creación sellada, el laboratorio de genética que fue sellado para que el diluvio no lo arrasara. Examinemos la cámara de la creación sellada. Quizás todavía encontremos las simientes de Nibiru. Él no sabe que Enki ni más se encargaron de hacer eso antes del diluvio. A él se le olvidó eso, empeñado en destruir a los terrestres, como dijo Enki. Enlil está loco por la destrucción de los terrestres y se olvida que hay que salvar muchas cosas para después repoblar el planeta. Plantas, animales, cereales. Entonces Enlil, que sabe que hay un local, la cámara de la creación, donde se hacen manipulación genética con semillas que fueron traídas de Nibiru, él dice, como está sellada, la sellamos antes del diluvio, vamos a ver si hay algo que se pueda usar para producir alimentos para nuestro sustento. Examinemos la cámara de la creación sellada, quizás todavía encontremos las simientes de Nibiru. Así le dijo Enlil a Enki, recordándole los granos una vez creados en laboratorio. Semillas de cereales de Nibiru fueron traídas acá y manipuladas genéticamente para adaptarlas a los distintos climas del planeta. Y eso le sirve de alimento al terrestre y al Anunnaki también. A eso se refiere. Así le dijo Enlil a Enki, recordándole los granos una vez creados en los laboratorios. Al lado de la plataforma de aterrizaje, apartando algo de lodo, encontraron el pozo de tiempos remotos para extraer agua y beber. Apartando lodo y basura, encontraron el pozo, que todavía salía agua para beber, agua potable, como decimos hoy. Sacaron la piedra que lo bloqueaba y entraron al santuario. Las arcas de diorita estaban selladas. Hicieron abrir los sellos con una llave de cobre. O sea, ellos previnieron antes del diluvio y sellaron muchas cosas que le podían servir. Las arcas de diorita son como unos baúles que ellos crearon, herméticamente sellados, lo dejaron ahí enterrados, para cuando pasara el diluvio, pues sacarlos y aprovechar lo que guardaron ahí. Dentro de esas arcas, en vasijas de cristal, estaban las simientes de los cereales de Nibiru. Entonces podían reproducirlos. Una vez fuera, Enlil le dio las simientes a Ninurta. A él le dijo así, ve a la terraza de la ladera, ¿ves? Las terrazas que se construyen hoy en las montañas para plantar. ¿Por qué? No lo manda al valle, porque el valle todavía está inundado de lodo, no se puede plantar nada. Y le dice, ve a las terrazas de las montañas. Le dicen, Ninurta es el que enseña al terrestre a crear todas esas terrazas que hay en el mundo entero para plantar en montañas. Ese sistema. Una vez fuera Enlil y tomando las sementes, le dijo a su hijo Ninurta, ve a la terraza de la ladera, que los cereales de Nibiru provean de pan una vez más. Cereales de Nibiru fueron traídos de allá, cereales que tenemos aquí hasta el día de hoy, manipulados genéticamente aquí. En las montañas de los cedros, también en otras montañas, Ninurta represó las cascadas. Creó represas para controlar el flujo de las aguas, Ninurta. En las montañas de los cedros, ahí en el Líbano, y también en otros lugares, podía ser aquí, donde estaban sus dominios. En las montañas de los cedros, también en otras montañas, Ninurta represó las cascadas, el agua. Construyó terrazas, le enseñó a cultivar al hijo mayor de Siusudra. ¿Cuáles eran los hijos de Noé? Siusudra, Sem, Can y Jafet. Entonces el hijo mayor era Sem. A ese Siusudra le enseña a plantar en terrazas cereales para alimento de ellos y de los Anunnaki. Ninurta construyó terrazas y le enseñó a cultivar al hijo mayor de Siusudra, a Sem, el hijo mayor de Noé. A Iskur, el hijo menor de Enlil,
y su hijo más joven, ¿no? Enlil le asignó otra tarea. Allí donde se hayan retirado las aguas, ve y encuentra los árboles frutales que queden. Para él se asignó al hijo más joven de Siusudra, a Jafet. Sem, Can y Jafet. Ninurta se va con Sem y le enseña a plantar la agricultura. A Jafet, el más pequeño de Siusudra, Noé, se va, Iscur, el hijo más pequeño de Enlil, le enseña ¿qué? Cultivador de frutas, la vid, la uva y otras muchas frutas. A Iscur, su hijo más joven, Enlil le asignó otra tarea. Allí donde se hayan retirado las aguas, ve y encuentra los árboles frutales que queden. Y para él asignó al hijo más joven de Siusudra, a Jafet, como cultivador de frutas. El primer frutal que encontró Iscur fue la vid que había traído Nimrod desde Nibiru. La vid es un fruto de Nibiru, la uva, que manipulada genéticamente ha producido variedades enormes de uva en el mundo entero. Vino de Nibiru, la oveja también traída de Nibiru, cereales como el trigo traídos de Nibiru y otros cereales, la cebada. Nada de eso nos lo dicen los estudios de botánica que hacemos. Nos desinforman completamente por la ignorancia de ellos también. No leen estos textos y entonces inventan cualquier estupidez que viene de los europeos. Cereales que vienen de otro planeta, adaptados acá. Animales que vienen de otro planeta, adaptados acá. Y los consumimos hasta el día de hoy. Y sigue diciendo Sitchin entonces, el primer frutal que encontraron fue la vid que había traído Nimrod. O sea, sobrevivió. Después que se retiran las aguas, se levanta el fruto de la uva y encuentran esos árboles para replantar de nuevo ese árbol. El primer frutal que encontraron fue la vid que había traído Nimrod desde Nibiru. De su jugo, como el célebre elixir de los Anunnaki, Siusudra tomó un sorbo. Por un sorbo, después otro y otro, Siusudra fue vencido. Se le fue el control y comenzó a tomar jugo de uva sin saber que eso emborrachaba. Y está en la Biblia. Noé se emborrachó y cayó, y cayó, se quitó hasta la ropa, y ¿quién lo encuentra desnudo? Uno de sus hijos. Can, Sem, Can y Jafet. Le encuentra desnudo, dice la Biblia, y va y le avisa, entonces va y le avisa a sus hermanos, mi padre está allá borracho, desnudo en la tienda de él. Este relato está aquí más detallado. Y entonces vienen los otros dos, y dice la Biblia, caminando de espaldas para no ver la desnudez del padre. Eso lo inventó el traductor de ese texto, el que manipuló el texto para darle una lección moral a ese pueblo llamado judío hebreo, que caminaron de espaldas para no ver la desnudez de su padre. Y como aquel lo vio, el otro fue condenado para siempre y sus descendientes también, porque vieron la desnudez del padre. ¿Ves? La moral que se mete, manipulada, la religión judía mete esa moral, ¿no? Vio la desnudez de su padre y ya por eso fue condenado. Y no solo él, las generaciones que vienen después de él, los descendientes. Cosa más ridícula. Cómo se le añaden cosas al texto que no está en el original. Del jugo de la vid que había traído Nimrod, se fermentaba y se creaba el vino, como decimos hoy. Y cuando Siusudra, que es Noé, lo prueba, sigue bebiendo y bebiendo y no sabe que eso emborracha, que tiene alcohol. Y cae borracho, fíjense. Como el célebre elixir de los Anunnaki, como decía Nimrod, que lo pone alegre, el vino de la vid fermentada. Siusudra tomó un sorbo, por un sorbo después otro sorbo y otro. Siusudra fue vencido, se quedó dormido como borracho. Entonces Enki ofreció un regalo a los Anunnaki, a los terrestres.
es de la bebedera de Noé, o Ziusudra, que quedó desnudo y borracho. Está en el Génesis capítulo 9, versículo 20. Lo pueden leer. Aquí está más detallado. Y no se habla nada de desnudez ni de condena, ni que iban de espalda caminando para no ver el cuerpo del papá. Eso se lo inventan los manipuladores del texto bíblico original miles de años después. Y lo meten ahí en lo que se llama el Antiguo Testamento. Simplemente dice que a Ninurta se le fue el control con esa bebida tan agradable y no sabía y quedó borracho, como le pasa a mucha gente hoy. Y comienza a beber tepache, como lo hacen en México, aquella fruta de la piña o la ananás fermentada, y parece un jugo, pero te emborracha. Si te debe el control bebiendo, se te va a la cabeza, porque no conoce. Y eso le pasó a Ziusudra, que no conocía que ese elixir podía dejar a la gente sin control en el cerebro, porque cada vez que tú te emborrachas, el alcohol te mata células del sistema nervioso. Por eso se pierde el control, porque ya faltan esas células en el cerebro. Tu cerebro ya no te responde. Tú vas a caminar y el cuerpo se va para otro lado y cae. El alcohol mata células del sistema nervioso. Para los que les gusta la bebedera. Y entonces sigue diciendo, después de ese hecho, que el mismo padre de Ziusudra o de Noé relata, que es Enki. Entonces Enki ofreció un regalo a los Anunnaki, a los terrestres. Descubrió el arca que Ninagal había llevado. Anunció a todos su sorprendente contenido, lo que había guardado él y Ninmah, las muestras genéticas de árboles, de vegetales, de cereales, de animales, comestibles, que ya entonces con eso se garante, no se preocupen que yo guardé todo eso. Vamos a repoblar de nuevo y vamos a tener con qué mantenernos y alimentarnos. Esa es la buena noticia que le da. Lo hizo todo escondido del Lil, pero ahora ven cómo las cosas se revierten bien de todos, del Lil y del terrestre también. Ese trabajo que hizo Enki y su hermana Ninmah. Y se descubrió Enki el arca que Ninagal había llevado. Anunció a todo su sorprendente contenido. Las esencias vitales y los huevos de vida se pueden combinar en las matrices de los animales cuadrúpedos de la embarcación de Ziusudra y ahí reproducirlos. Las ovejas se multiplicarán por su lana y su carne. Todos tendrán ganado vacuno por su leche y por sus pieles. Después, con otras criaturas vivas, poblaremos la tierra. Un trabajo que ellos hacen genético. Con otras criaturas vivas poblaremos la tierra. Entonces en Lil se calla, ¿no? La gente hizo lo que había que hacer realmente. Ya se le fue la rabia que tenía antes del diluvio por arrasar con todo. Se volvió como un loco y no mide las consecuencias. Y arrasándolo todo, él mismo se iba a arrasar. ¿Quién es que te va a cocinar? No son los terrestres. ¿Quiénes te hacen la comida? Te crían los animales. Te hacen la tela para la ropa. Producen los alimentos, los cereales, todo, el queso, leche. ¿Quién? No son los terrestres. ¿Cómo lo vas a eliminar, hombre? Tipo se le fue el juicio. Ahora ya se calla cuando Enki muestra todas estas cosas. Se queda sin palabras, diríamos. Entonces sigue diciendo, las ovejas se multiplicarán, después con otras criaturas vivas poblaremos la tierra. Enki le dio a Dumuzi las tareas de pastoreo. En estas tareas le ayudaba el hijo mediano de Ziusudra. Ya mencionamos que Jafet se fue con Iskur a cultivar las frutas. Sen, el hijo mayor, se fue con Ninurta a plantar en las terrazas de los montes. Ahora el tercero, que es Can, él se va con Enki, le da dice aquí, después Enki puso
Enki le dio a Dumuzi, se va con Dumuzi, el hijo de Enki, Can, el tercer hijo de Sisudra o de Noé. Enki le dio a Dumuzi las tareas de pastoreo. En estas tareas le ayudaba el hijo mediano de Sisudra, Can. Después Enki puso su atención en la masa de tierra de tono oscuro, África, sus dominios, le puso atención. Vamos a ver qué yo hago ahí ahora. Después Enki puso su atención en la masa de tierra de tono oscuro, donde él y sus hijos habían tenido sus dominios, el Apsu, África. Y mientras tanto estaban allá en los montes de Ararat, y esa es parte alta, planificando todo. Y en las terrazas de aterrizaje, plataforma de aterrizaje del Líbano, ahí se reunían, tenían estructuras ahí, residencias. Desde ahí tomaron las decisiones. Entonces Enki ahora, después que hace todo eso, se dice, ya, entonces yo voy a ver qué hago con mis dominios en África. Después Enki puso su atención en la masa de tierra de tono oscuro, donde él y sus hijos habían tenido sus dominios, el Apsu, África. Con Ninagal, aquel que pilotó la nave submarina, donde la llamada Arca de Noé, con Ninagal represó las montañas en la confluencia de las aguas poderosas, la presa de Asuán, ahí en la parte alta de Egipto. Todavía están las estructuras de esa presa, que los científicos se matan en la cabeza. Pero ¿quién construyó eso miles de años atrás? Si según nuestra teoría el extraterrestre debía estar en la edad de piedra. Aquí está escrito, Enki con su hijo, Ninagal, experto en las aguas, construyeron esa represa. Mira dónde lo dice. Con Ninagal represó las montañas en la confluencia de las aguas poderosas, las aguas del Nilo. Canalizó las feroces cascadas hasta un lago para que se acumularan las aguas como un lago. Después se inspeccionó por eso hizo, y ahí Enki, con esa obra que hace con su hijo Ninagal, represando las aguas del Nilo en la parte alta, en las montañas, hace que ya las crecidas del Nilo no inunden el valle del Nilo. Y se crea que un granero, hasta el día de hoy Egipto es un granero de producciones de cereales, por esa obra hidráulica que hizo Enki Ninagal.